Hola a todos. Antes de comenzar el tema que me trae frente a ustedes, quisiera presentarme y que conozcan un poco más de mi experiencia. Soy comunicadora social y magíster en ciencia política, con más de 10 años de experiencia laboral. Empecé mi carrera en noticieros nacionales acá de Colombia. Luego conocí el sector público, del cual me enamoré por los retos que conlleva, por esa tarea titánica de mostrar las cosas buenas que se hacen, de mostrar los avances y esfuerzos que se hacen para llevar algo de bienestar a, a la población. Por supuesto, siempre va a hacer falta mucho más, pero me encantó y me quedé ahí. He trabajado para diferentes entidades del orden nacional y actualmente estoy dirigiendo la oficina de comunicaciones y servicio al ciudadano de una entidad de Bogotá, que es el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP. Nosotros tenemos más de 11.000 pensionados, que son aquellos extrabajadores de Bogotá que lograron su pensión antes de Ley 100. Para quienes no conocen mucho esto, es un poco antes de 1993, cuando ya se crearon los fondos privados de pensiones. Me invitaron para hablarles sobre el reto que ha sido comunicar en una ciudad como Bogotá, multicultural, en tiempos pandémicos. Y vengo a hablarles desde mi experiencia personal, no como vocera oficial de distrito. Y quería antes de eso dejar claro una cosa que de pronto muchos conocen, otros no, y es que Bogotá tiene un particular, y es que es la ciudad de todos y de nadie. Nosotros vemos, a diferencia de otras regiones del país, cómo el lugar donde habitan genera un sentido de pertenencia, genera una comunidad y una unidad que muy poco se ve en la capital. De ahí que cuando se conociera el primer caso de COVID-19 en el país, en marzo, hacia mitad de marzo, esa fue una de las grandes dudas que tuvimos como distrito. Se nos convocó a todos los jefes de prensa, somos más de 60 entidades distritales, se nos convocó y dijimos, listo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener presente que esta fue una crisis y una pandemia, una situación de la cual no se tiene precedentes. Creo que nunca antes en la historia de la humanidad el mundo entero paró, como paramos este 2020, en el que se apagaron fábricas, se parquearon aviones, se cerró absolutamente todo. Y la gran incógnita era esa: nadie tenía una línea, un manual, un ejemplo de cuál tomar mano para decir, listo, este es el camino que se tiene que seguir. De ahí que, por supuesto, la comunicación empezó a ser, creo que 24/7 en el distrito, de qué vamos a hacer, qué es lo importante, qué abordamos primero. Esto en cuestión de comunicaciones. Por supuesto, se imaginarán todo el tema de política pública, de cómo manejarlo en salud, en economía social, bueno. Pero en comunicaciones el tema era ese, listo, ¿qué es lo que tenemos que comunicar? Lo primero a lo que se llegó fue: generemos una unidad. Todo el esfuerzo de las más de 60 entidades tienen que irse a una sola cosa. Y en ese momento se decidió que era las medidas de prevención y autoprotección. Entonces empezamos a generar piezas en las que se explicaba la importancia, y empezábamos como a martillar la importancia del uso del tapabocas, el distanciamiento social. Aún hoy se tiene, por supuesto, pero en ese momento era como todas las redes, todos los canales de comunicación, absolutamente todo se estaba yendo a eso. La alcaldía nos dio un único lineamiento y fue: todo lo que se genere en el marco de COVID, tiene que salir, a pesar, o sea, sin importar qué entidad sea, ni de qué sector sea, tiene que salir con la marca Bogotá. ¿Por qué? Porque somos solo una sola administración y todo nuestro esfuerzo en este momento se va a centrar en eso.
Todo esto hoy, después de tantos meses que llevamos en la tarea, pues suena muy fácil, pero en ese momento había demasiada incertidumbre. En ese momento hablábamos, como les digo, 24/7, porque todo lo que hemos hecho durante la pandemia ha sido eso, prueba y error, me funcionó, no me funcionó, mejoró esto, ahondo en esto o esto definitivamente lo descarto. De ahí se empezaron a generar esfuerzos como este. Al toser o estornudar, cúbrase con el antebrazo, nunca con las manos. Si tiene dificultad para respirar o ha presentado fiebre por encima de los 38 grados por más de 2 días, llame a la línea 123 antes de ir al servicio de urgencias. En Bogotá, entre todos nos cuidamos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Ese fue un primer momento en el que todo se fue a explicar la alerta amarilla, a explicar el simulacro en el que entró Bogotá en ese primer puente festivo que tuvimos, en el cual nos ayudó a ver, tuvimos jornadas de funcionarios en las calles preguntando a aquellos que no salían, empezamos a entender qué localidades estaban, qué sectores de la ciudad estaban saliendo, qué sectores estaban respetando, cuáles eran las razones que nos daba la ciudadanía de por qué estaba saliendo, por qué no estaba cumpliendo. Y todo esto era en tiempo real. En realidad todo el manejo de crisis ha sido en tiempo real, porque tampoco nos dio el espacio para aprender o diseñar alguna estrategia como un poco más pensada. El segundo momento y esfuerzo fue cuando esto empezó a ser más permanente, ¿no? Entonces, lo primero fue, nos dedicamos a comunicación pedagógica, vamos a aprender a autocuidarnos, no sé qué. Luego viene el tema de esto se nos alargó y nos está generando muchos problemas sociales. Por supuesto, muchas personas perdieron empleos, muchas empresas estaban cerradas, no se estaban generando ingresos. Sabemos que la economía informal acá en nuestro país es de unos porcentajes altísimos. De ahí que el parar y no estar en la calle generaba muchos problemas. Y se empezaron a generar, como nunca antes, estrategias y programas que unieron a la ciudad de una manera que no habíamos visto antes. Por ejemplo, el Bogotá Solidaria recaudó fondos para poder aumentar la capacidad que tenía el distrito para entregar ayudas económicas o ayudas de alimentación. Únete domingo 19 de abril a la Donatón Bogotá Solidaria en Casa desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. 12 horas de solidaridad imparable para ayudar a quienes más lo necesitan durante esta cuarentena. Ingresa a www.bogotasolidariaencasa.gov.co y haz tu aporte sin salir de casa. Sigue los informes de la Donatón a través de Facebook Live de la Alcaldía Mayor y Canal Capital. Recuerda, quédate en casa y expresa tu solidaridad con quienes más lo necesitan. Alcaldía Mayor de Bogotá. Luego vimos estrategias como la Donatón por los niños y niñas, porque se empezó a ver la brecha digital que había en las casas, en donde los niños estaban recibiendo su educación virtual, pero pasa que había unas casas que no tenían ni la conexión ni los equipos. Entonces empezó a generar todo esto. Este lunes 29 de junio, únete al lanzamiento de la Donatón por los niños. Ayuda para que estudiantes de bajos recursos de los colegios públicos en la ciudad cuenten con un computador o una tableta. Súmate a esta iniciativa ingresando a www.donatonporlosniños.gov.co y también puedes donar equipos nuevos o usados. Tienes hasta el 31 de julio para aportar. Juntos ayudaremos a que más estudiantes puedan decir numeral presente, profe. Para poder empezar a minimizar estas brechas y empezar a atender a los que más pudiéramos y empezar a generar como soluciones lo más rápido que se pueda. A veces en el sector público uno quisiera poder actuar más rápido de lo que pues la ley y las reglas de contratación pública lo permiten. Pero se empezaron a ver todas estas estrategias y todas estas cosas. Por supuesto,
y probablemente hay mucho que mejorar, pero vuelvo e insisto, todo esto se tuvo que hacer prueba y error y en tiempo real. No había un camino ya trazado para el tema. En mi caso, nosotros teníamos, bueno, y en el caso de todas las entidades distritales, en realidad, cuando cerramos, el otro reto grande fue ver cómo se mantenía la ciudad con los servicios que prestamos a pesar del aislamiento y del trabajo en casa. En FONSEP, vuelvo y les digo, nosotros atendemos población vulnerable, todos son personas, adultos mayores, personas de la tercera edad, que muchos no tienen esta facilidad virtual de hacer sus trámites en línea, pero nos dimos cuenta que la capacidad de adaptación y de cambio fue, la verdad, impensable. Nosotros logramos la oficina virtual crecerla, los trámites que se hacían en esto, más del 150%, pero adicional hicimos algo. Igual viene del prueba y error de este quehacer diario, y es que desde marzo, desde el comité directivo, se dio un lineamiento y fue nuestros agentes que atienden al público, que claramente ya no lo van a atender, van a tener una tarea y es llamar uno a uno de nuestros pensionados. Al inicio me acuerdo que muchos decían, tienen 11,000, no importa, mientras estemos en aislamiento vamos a llamar uno a uno diariamente, los que alcancemos. A 30 de septiembre hemos logrado contactar a más de 9,900 de nuestros 11,000 pensionados. ¿Y qué hicimos? Encontramos de esta manera la forma de acercar la entidad a ellos, porque no estábamos atendiéndolos. Entonces, nuestra llamada era, ¿cómo está? Lo estamos llamando de FONSEP, queremos saber si hay algo que la entidad pueda hacer por usted que no haya podido realizar en este momento. Por supuesto, la mayoría de trámites es el desprendible de nómina, en donde les decíamos, pero mire que todo esto lo puede hacer en nuestra oficina virtual. Y muchos lo que nos decían era, sí, pero yo no tengo internet ni computador en mi casa porque no lo necesito. Esta es una generación que creció sin esta conectividad y a veces les cuesta un poco más. Sin embargo, vimos la adaptabilidad. Nuestros trámites alcanzaron más de 13,500 y las visitas a la página web también superan los 17,000. Entonces encontramos que sí, como sorprendentemente, esta capacidad de adaptación y de encontrarse, y al final creo hoy que volvimos ya a abrir nuestro punto de atención al ciudadano, que se generaron cambios importantes, porque nosotros antes atendíamos en promedio por día unos 200 pensionados, entre 150 y 200 pensionados, hoy no superan los 80. Entonces vemos cómo todas estas cosas a las que nos obligó este año atípico está generando cambios no solo en las decisiones que se toman desde la administración pública de comunicación y demás, sino también cambios en las personas que pensábamos que nunca iban a migrar a esta virtualidad. Hoy nos han demostrado que sí se puede. Por mejorar, creo que puede haber mucho, pero insisto en que creo que de lo que hemos logrado en este día a día y en este quehacer y en este descubrir en vivo de la administración pública y de la función que hacemos nosotros como distrito, hay más satisfacciones que fracasos.